Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tarde de programación Panorama TV. Tenemos aquí presente a uno de los que para mí me llamó mucho la atención como historia del momento, una historia en la cual puede llamarte la atención y te puede dar ejemplos y lecciones en la actualidad. Justamente en los momentos que estamos pasando, justamente los momentos que estamos viviendo, qué importante realzar y mantener la confianza, mantener siempre esa fe en lo que profesas. Seguramente te llama la atención muchísimo el tema de la libertad religiosa, tema que muchas veces puede ser olvidado en muchos países. Mundialmente la libertad religiosa se fomenta, pero muy pocos hacen referencia a estos temas. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que pasa? Justamente la historia de esta tarde que quiero presentar es de Jan Carrasco, un estudiante que supo de alguna manera tomar el control y también poder profesar lo que piensa y lo que siente, porque no es nada fácil poder pensar de manera libre, especialmente cuando las políticas no están de acuerdo con tu libertad religiosa, tu manera de pensar. Y tenemos entonces, buenas tardes, Jan, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Panorama TV, gracias por estar aquí con nosotros. Muchos estudiantes de mi carrera te van a ver y también seguramente si esta entrevista llega a otros, pues va a ayudar a poder tomar buenas direcciones para su vida en cuanto a profesar la libertad religiosa. ¿Sabes? ¿Tienes algún comentario sobre esto de la libertad religiosa? ¿Qué es para ti libertad religiosa desde tu experiencia? Hola Alfonso, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. De verdad para mí es un privilegio estar con todos ustedes. Y el tema de la libertad religiosa es un tema muy amplio, ¿no? Acerca de las libertades que nosotros podemos tener tanto en nuestro país como en otros países. La libertad de poder elegir una religión, porque hay muchas religiones en estos tiempos y cada quien puede elegir qué profesamos, ¿verdad? O en quién creemos, y sobre todo tener la libertad de hacerlo, que nadie te lo imponga, que nadie te lo ponga, ni nadie lo, lo implante en tu mente, sino tú tener la libertad de poder elegir a quién creer o elegir en qué creer y sobre todo elegir en quién poner tu fe, ¿verdad? Perfecto, gracias. Muy bien, es la libertad de poder elegir, profesar y de el poder de pensamiento que tienes, no para de pronto aprovecharte de lo que crees y que puedas utilizar o de pronto manipular el pensamiento de otra persona, sino que libremente profesar sin obligar a nadie y que todos te respeten por la forma de pensar que tienes. Me parece que eso es parte del derecho religioso que cada estudiante debe tener. Entonces, mira, pensando en ese preámbulo y en todo lo que me estás comentando, sé que tus padres, la señora Edgar Carrasco el señor Edgar Carrasco y la señora Reina Triviño, son padres en los cuales tuvieron un papel importante en tu vida como estudiante ya religioso. ¿Qué religión profesas? Bueno, yo soy tercera generación de adventistas del séptimo día. Nosotros, desde mi abuelita, y luego mis papás, mi papá y mi mamá, y yo soy la tercera generación de adventistas. Nosotros somos adventistas del séptimo día. Ah, mira, qué interesante. ¿Y qué es ser adventista del séptimo día? ¿Por qué esa frase? Ah, ¿de Bueno, dónde viene esa frase? nosotros creemos en el advenimiento, en la segunda venida de Cristo. Eh, Esa es la parte de adventistas. Y del séptimo día es que nosotros creemos como día de reposo, como día desde la creación. Dios separó un día específicamente para Él, para que pueda ser adorado, para que podamos nosotros descansar en la parte espiritual de las personas, del ser humano. La Biblia dice que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo, día de descansar de todas tus actividades, día de enfocarte netamente en Dios. Por eso el séptimo día y el séptimo día, tú lo puedes ver en la Biblia, en el diccionario, el séptimo día es el día sábado. Perfecto.
Según las investigaciones que hemos realizado acá con nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Juntamente con el equipo de producción, aquí en Panorama TV, vemos que el concepto del sábado viene del Shabbat, que eso es un término realmente de raíces judías, y que ustedes, por ejemplo, justamente ahora alaban y adoran a un Dios que es Elohim, que es Dios, por supuesto. También hay un término que es Eloheinu, el Altísimo. Entonces, netamente este día ustedes lo guardan para adorar a alguien que está por encima de ustedes. De paso, hay algo interesante en las raíces judías, apreciado Jan, ¿sí? Que ellos se ponen el kippah y el kippah representa algo que está por encima de todo. Me parece interesante porque hasta ahora en Israel se observa ese tipo de adoración. Entonces, viene el caso entonces que el sábado es un día de adoración. Seguramente, ¿verdad? Exactamente, el sábado es un día de adoración donde no realizamos ninguna actividad fuera de la parte de adoración a Dios, adoración al Creador. Por eso es lo que mencionaba, desde la creación Dios separó ese día para Él. Y lo mencionaba anteriormente, donde en la Biblia menciona que 6 días tú puedes trabajar, hacer todas tus obras, trabajar, estudiar, tú puedes divertirte, jugar, pero el séptimo día, el día sábado, es un día de reposo, es un día de adoración para nosotros. Perfecto, muy bien, Jan. Aparte de que es un día de oración muy especial, sí, es un día también, lo llaman un día de esperanza. Pero fuera de todo esto, de lo que tú profesas, sientes y lo que me has explicado ahora, por supuesto, ¿qué te decían tus compañeros al tú presentarte como estudiante? Porque complementemos un poquito la entrevista. ¿Estudiaste en qué universidad? Yo estudié en la Universidad Estatal de Guayaquil, en la Universidad de Guayaquil, aquí en Guayaquil, Ecuador. Perfecto, la Universidad de Guayaquil. La Universidad de Guayaquil, por supuesto, es una universidad pública, donde tú Así. tienes que regirte pues a las políticas, normas que tiene la universidad. ¿Qué te decían tus compañeros al respecto de las horas de estudio o cuando por ejemplo, se presentaban trabajos entre compañeros y tenían que reunirse, por ejemplo, el día sábado? ¿Tú qué les decías? ¿Les explicabas la razón por qué no puedes ir? ¿O les ponías otro día? ¿Cómo manejabas ese tipo de conversación, diálogo y comunicación con tus compañeros cuando tenían que reunirse en horas de trabajo para el día sábado? Bueno, yo tuve compañeros de diferentes religiones. Yo estudié en la Facultad de Administración, estudié Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados y desde el pre, porque antes se hacía un preuniversitario donde tú tenías que aprobar varias materias para poder entrar a primer curso o primer semestre de la universidad. Y desde el pre no tuve tantas complicaciones en el sentido con compañeros, porque algunos teníamos varias religiones, algunos eran, bueno, yo era adventista, otros eran católicos, otros eran evangélicos, otros eran mormones, y todos teníamos diferentes maneras de pensar, pero a esto va también la libertad religiosa, es el hecho de que tú puedas compartir con los demás, con otros, puedas compartir lo que piensas, lo que crees, lo que profesas y que también seas respetado y tanto mi persona respetar a los demás. Y eso creo que nos ayudó bastante en la parte de compañeros, de poder respetarnos los unos con los otros, porque algunos iban los días domingos a la iglesia, yo iba los días sábados a la iglesia, entonces nosotros nos organizábamos bien para que ninguno choque con la parte de adoración con otros compañeros. Entonces nosotros o nos quedábamos a hacer actividades o los trabajos que nos mandaban, o cada uno lo hacía en su casa y luego lo compartíamos mediante correos electrónicos, o pues nos juntábamos un día que no teníamos muchas actividades en la universidad y realizábamos los trabajos. Pero siempre hubo ese respeto, ¿no?
siempre, y hasta ahora, porque yo hasta ahora me llevo con mis compañeros de la universidad, siempre hubo ese respeto, siempre hubo ese tema de respetar el uno al otro, lo que cree, lo que profesa, ya sea en la religión católica, ya sea en la religión adventista, o sea en la religión mormona, o sea en la religión evangélica. Todos nos respetamos desde el inicio y creo que eso ayudó muchísimo en los 4 años de estudio que tuve. Perfecto, me encantó la parte del respeto, o sea, no imponías de pronto, bueno, yo soy adventista y yo quiero que mis trabajos se hagan el domingo, sino que también te predisponías para que el otro también libremente pueda profesar lo que siente. Hay personas que son católicas, pero que profesan sinceramente ir a la iglesia el domingo y lo hacen de todo corazón. ¿Por qué yo pensar de manera diferente en cuanto a eso? Yo puedo también apoyar a esa persona, ¿sí? Y poder ponerme en su lugar un poco. Eso es lo que tú hiciste en este caso. Y eso me parece genial de tu parte. Y de verdad, felicitaciones, porque este mundo fue creado así, con pensadores que puedan hacer de sus pensamientos algo libre, que puedan ellos profesar de una manera en la cual no se sientan desescatimados o no se les calle la voz porque soy católico, soy musulmán, soy judío y tú eres adventista, entonces yo me tengo que quedar atrás porque tú eres adventista y estás primero que los demás. No me parece, ¿verdad? Entonces como que la libertad de pensamiento, la libertad de derecho religioso nos hace también ricos en conocer qué tú piensas, en conocer qué tú sientes, ¿verdad? Y eso nos hace personas que cuando hablemos, nos comuniquemos, podamos hacer un lindo ruedo de temas de conversación y podamos enriquecernos unos a otros. Me parece que eso es muy, muy bueno y enriquecedor. O vos sientes de alguna manera que si otra persona te presiona a pensar diferente y te obliga, está privando de tu derecho. ¿Qué opinas al respecto? Sabes que hablando de la experiencia personal, creo que fue muy enriquecedora en la parte del respeto y nosotros no solamente nos respetábamos, sino que compartíamos la fe que cada uno tenía. Y siempre en la parte de religión, siempre cuando se habla acerca de Dios, hay muchas preguntas que surgen. Tanto el tema del universo, tanto el tema de que si vino o no vino Jesús, si va a venir por segunda vez o no, y con todas las cosas que están pasando actualmente, siempre habían preguntas que salían a la luz y siempre cada uno tenía su punto de vista, ¿no? Cada uno tenía su punto de vista. Hubo momentos en los cuales con mis compañeros pudimos hablar acerca de no religión, sino de Biblia, y algunos tomaban su punto de vista en lo que creían, mi persona tomaba su punto de vista en lo que creía y conversábamos, llegábamos a algunas conclusiones y no solamente que aprendíamos, sino que crecía mucho la fe y no solamente crecía la fe, sino también crecíamos en conocimiento. Eso ayudó bastante en esa parte de respetarnos, no solamente en respetar, sino también crecer en un área que es el área espiritual, que muchos no quieren, quizás van a la universidad y van a buscar solamente conocimientos, ¿no? Pero también teníamos esos momentos en que podíamos crecer en esta parte de conocimientos espirituales. Perfecto, Jan. Mira, te pregunto también, tus compañeros, cuando daban los exámenes, tú tenías de pronto, bueno, esto es un poco difícil también para los que son estudiantes y profesan una religión o una forma de pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, me dices que ya por tradición, en este caso, o también la parte familiar tuya es religiosa, o sea, tus padres son adventistas desde muchos años atrás, por generaciones, o sea, tus padres nacieron adventistas también, ¿verdad? Mi Ok, mamá perfecto. conoció la parte de la religión adventista ya a su juventud, pero mi papá ya era adventista desde pequeño. Ah, perfecto. Entonces quiere decir que vos eras adventista ya, o sea, desde antes que estuviste en la universidad, o sea, desde mucho antes de ingresar a la universidad, ya eras adventista. Entonces, desde Yo- nacimiento, claro. Exactamente, Entonces, estudiaste de alguna manera en escuelas adventistas, según tengo acá la información, el Colegio Adventista del Pacífico. Perfecto, correcto. sí, confirmado. Claro, sí. Entonces, eso es muy importante también ver cómo te has mantenido
profesando lo que crees. Y de alguna manera, eso te llevó de pronto a dudar en ir o no ir, de pronto a hacer un examen en sábado. Por ejemplo, si el profesor dijo, vamos a hacer este examen es muy importante y define la nota para que tú puedas pasar el semestre. ¿Viste? Cuando te ponen el semestre, si no vienes, es posible que yo no te dé otra oportunidad. Entonces, como que te pone ahí la piel de frío, no sé qué te puede dar ahí. Vos que seguramente te sacrificabas, estudiabas bastante, te trasnochabas, trabajabas y estudiabas. No sé cuál es en sí el preámbulo de tu historia, pero seguramente cuando tú escuchabas eso, decía, ahora, ¿qué voy a hacer? Más o menos, danos una corta respuesta de lo que sucedía o qué hacías o cómo le planteabas al profesor que tú no podías dar el examen en sábado. Bueno, tuve profesores que entendían, tuve profesores que no entendían, tuve profesores que literalmente cerraban todas las puertas de oportunidades como para decir, bueno, ven otro día, o hazlo después, o hazlo antes de tus compañeros. Y también tuve profesores que me ayudaron y respetaron esa parte de la libertad de religión, de poderme decir, porque yo tengo algunas experiencias. Una de ellas fue que yo fui a los trabajos de mis profesores a hacer el examen, a hacer los exámenes. Y varias veces me tocó hacer aquello. Ir al trabajo del profesor, hacerlo en la oficina, absolutamente solo, sin mis compañeros. Y bueno, tuve también profesores que no me ayudaron para nada, no respetaron esa parte de la libertad religiosa, y que una vez tuve que repetir una materia porque la tuve que perder por no hacer el examen, y era el examen como el último examen como para pasar el semestre, y tuve que perder la materia y volverla a ver luego ya en la parte de recuperación de la materia. Tuve que volverla a hacer y bueno, ahí la logré pasar. Pero tengo varias experiencias y experiencias, me pasaron algunas experiencias desde el pre. Antes había un curso que se llamaba preuniversitario, que era el curso donde tú tenías que pasar el preuniversitario para entrar a la universidad. Cuando yo hice el pre, pasé las materias y la última materia era la materia de contabilidad. Y fue la primera prueba que yo tuve de poder acercarme al profesor, poder decirle, bueno, profesor, yo soy adventista del séptimo día, ¿no? Yo soy adventista del séptimo día, tú tienes que explicar qué es el adventismo, qué es el séptimo día, por qué lo guardamos, por qué le creemos, qué es lo que profesamos. Y bueno, el profesor, que era subdecano de la facultad, me dijo, bueno, está bien, ven el día lunes, porque el examen era el día sábado, y él me dijo, ven el día lunes y yo te tomo el examen el día lunes. Y bueno, yo así empecé la universidad prácticamente. Y cada semestre era una lucha, ¿no? Cada semestre era una lucha, cada semestre era complicado. Y como tú lo mencionabas, sí, yo me ponía frío, helado de poder presentarme a un profesor, de poder decirle. Mis compañeros ayudaron muchísimo en esa parte de apoyarme, porque algunos profesores preguntaban a todo el curso, ¿no? Bueno, Jan es adventista, ¿cuántos apoyan para que Jan no venga a clases los días sábados o Jan no dé el examen el día sábado? Y algunos, bueno, la mayoría de mis compañeros, porque tuvimos una buena amistad, me apoyaban y bueno, daban el visto bueno y me tomaban los exámenes antes o después de que ellos den. Entonces eso ayudó bastante, mis compañeros también influenciaron bastante en esa parte, pero vieron muchos profesores también de que no me apoyaron y como te dije, perdí una materia por ser fiel a lo que creo, ser fiel a Dios, ser fiel al día sábado. Perfecto. Esto yo le llamo fidelidad pura, fidelidad al 100%. Gracias, Jan, por compartir estas experiencias. ¿Por qué le llamé esta entrevista libertad religiosa? Porque es un tema poco hablado. Tú puedes ver en los programas de TV, puedes ver en las redes sociales cualquier tema que dé polémica. Pero ¿qué tal
este tipo de temas que nos ayudan a reflexionar y nos ayudan a poder ver cuál es la forma de pensamiento de otra persona y qué importante es la libertad en cuanto a profesar algo y también de expresarlo, porque tú tampoco te escondías de expresar lo que sientes y tampoco podías estar detrás de una pared, ¿sí? A ver, yo soy adventista, pero hasta aquí nomás llego, pero de alguna manera tú tenías que abrir esa pared, quebrar esa pared de prejuicios del qué dirán y ser libre en lo que crees. Así Por es. eso, claro, por eso los muros, las divisiones, no creo que sirvan en el mundo. Sirve la diversidad en el pensamiento y de ahí podemos unificar, podemos enlazar, podemos llegar a un diálogo. Un punto importante de esta entrevista que recalco es el profesor que pudo comprender tu situación y de alguna manera viste tú la influencia de lo que tú creías. Por ejemplo, te voy a hacer recordar un poquito la entrevista ahora, tus compañeros que alzaron la mano, alzaron el brazo para poder apoyarte. Ahí vemos la influencia que de alguna manera vos tuviste en la forma de pensar de ellos, porque ellos piensan diferente, pero no por pensar diferente, yo me voy a esconder, no voy a apoyar a Jan. Ellos también tomaron tu lugar de alguna manera y te entendieron porque tú también tienes sueños. Gracias a todas estas dificultades que tuviste, llegaste a ser lo que eres ahora, un gran profesional que también por allí nosotros hemos visto parte de tu bagaje, de tu background, de antecedentes, un poquito averiguando sobre tu vida, no mala vida, ¿no? Averiguando de esa buena vida del Dios del cual profesas, porque me dices que has sido, según yo en la entrevista estoy viendo que has sido muy bendecido por ese Dios, por el Altísimo, y de alguna manera también has disfrutado de esa vida. Y esta vida te ha llevado a ver otros preámbulos, otros caminos de esa forma de pensar y te encamina también a realizar sueños. Por ejemplo, un poquito sobre Freedom Place, esta palabra que alguna vez la has escrito y la he visto y la has insinuado muchas veces, que significa lugar de libertad. Y justamente estamos hablando de libertad, de ser libres. Y mira, hay pocos lugares en el mundo que te ofrecen un lugar así. Ahora, desde tu forma de pensar, desde tus experiencias que han marcado toda tu vida hasta ahora y que seguramente seguirán siendo un eslabón al crecimiento espiritual que tú tienes, ¿cómo tú encaras este proyecto a futuro de Freedom Place? ¿Cómo lo ves a futuro? Bueno, nosotros estamos en un proyecto llamado Freedom Place. Estamos iniciando un proyecto desde la pandemia. Empezamos a realizar temas a través de las redes sociales y también estamos realizando ayudas, porque el tema de libertad religiosa, el tema de hablar de una religión, no solamente es hablarlo, sino también llevarlo a la acción. Y Freedom Place, como tú lo dijiste, es un lugar de libertad. Nosotros somos adventistas del séptimo día, pero nosotros hablamos de Dios, ya sea a otras religiones, ya sea si eres católico, si eres mormón, si eres evangélico. El programa está hecho para todos, no solamente enmarcado en los adventistas del séptimo día, sino para todos, todo aquel que quiere estar en un lugar de libertad. Y este programa y este proyecto es llevado también a la acción. Nosotros estamos realizando cada mes un proyecto llamado Freedom Hope, que es libertad y esperanza, ¿no? Y llevar a la acción lo que nosotros profesamos. Nosotros decimos que debemos ayudar a los más necesitados. Nosotros en la pandemia, nosotros hicimos 65 canastas para una semana de alimentos, para una semana, y los dimos a los más necesitados, personas que estaban necesitando de alimentos. También nosotros hicimos 200 almuerzos para las personas que estaban durmiendo en la calle. Nosotros nos encontramos con personas en los semáforos, nos encontramos con personas debajo del puente que no habían comido en todo el día. Y todo esto lo estamos trabajando, llevando a la acción a lo que nosotros profesamos, lo que nosotros creemos, no solamente predicarlo como nosotros lo llamamos,
no solamente hablarlo, no solamente mencionarlo, sino también llevarlo a la acción. Que el amor de Jesús no solamente quede en palabras, sino también en hechos. Y esto de Freedom Place es un proyecto que nosotros lo hemos venido soñando durante 6 años atrás, y es predicación en redes sociales y también llevarlo a la acción. Y ya tenemos más o menos nosotros 30 personas voluntarias que nos ayudan con los donativos. Tenemos 30 personas voluntarias que salen a las calles a ayudarnos en la repartición de los alimentos, ayudarnos en todas las actividades que nosotros hemos realizado hasta ahora. Y es como estamos nosotros comenzando, ¿no? Llevar el amor de Dios a la acción, no solamente que queden palabras, sino que también en hechos. Perfecto, muy bien, Jan. Y ya vas más o menos para terminar esta entrevista. ¿Cómo consideras, y esta pregunta sí es bastante, un poco, no sé si comprometedora, pero tampoco la debo dejar de pasar, porque le podemos dar un fin interesante a lo que nosotros llamamos a la entrevista libertad religiosa, libertad de pensamiento, libertad de poder expresar lo que sientes? ¿Cómo consideras tú a las personas del mismo sexo que se llaman ser cristianas? Interesante pregunta. Es una pregunta muy interesante. Creo que nosotros debemos, como te lo dije durante toda la entrevista, respetar y no juzgar, ¿no, verdad? No juzgar a nadie, a ninguna persona, y cada quien decide en qué creer, en qué profesar, y sobre todo cada quien decide a quién seguir. El hecho de que tú sigas a alguien o que profeses alguna religión, que profeses algún pensamiento, no quiere decir de que nosotros tenemos que imponer pensamientos, imponer religiones, imponer pensamientos, sino que debemos de respetar. Y como tú lo mencionabas anteriormente, el respeto es un respeto que tiene que ser mutuo, del yo no imponer a nadie, ni nadie imponer en mí, más bien que todos lleguemos, todos nos ayudemos a formar, ¿no? A formar pensamientos y ser mejores personas en esta tierra. Y yo creo que cada quien es libre de pensar, y Dios nos dio la oportunidad de ser libres de pensar, de ser libres en creer, y sobre todo quien va a juzgarnos y tiene el poder de juzgarnos es Dios, más no nosotros. Perfecto, muy bien, Jan, muy lindo poder compartir contigo de toda esta experiencia. Me ha gustado muchísimo tu historia, ha impactado de alguna manera algunas partes de mi vida como persona, porque también uno como ser humano tiene también otras formas de pensamiento, pero es muy bueno cuando otra persona se pone en tu lugar, un poquito en tu lugar, y trata de entenderte, trata de escucharte. Ciertamente, quiero poner este último ejemplo, esta ilustración, esta ilustración llegó a ser película, la lista de Schindler, del personaje de esta película que salvó a miles y miles de judíos en un tiempo del holocausto, en el tiempo del holocausto, cuando Adolfo Hitler estuvo haciendo construyó, edificó de alguna manera estructuralmente y gubernamentalmente, hizo una estructura política bastante rígida y solamente regía una forma de pensar. Si alguien se deslineaba de esa forma de pensamiento, tenía problemas con esta forma lineal, no sé cómo llamarle, pero en sí, por no alinearse las personas a esta forma de pensamiento, tuvieron que morir, tuvieron que ser asesinadas por medio de unos lugares que le llamaban cápsulas de gas, donde eran colocadas, a veces eran fabricadas en subterráneos, ¿verdad? Y estas cámaras de gas hacían que estas personas puedan morir lentamente. Pero un fabricante, una persona de mucha influencia en Alemania, contrataba a personal judío para que no sean llevados a estas cámaras de gas. Y siempre arriesgó su vida hasta tal punto me parece, si la película no estoy bien informado, la película trata de la vida real de esta persona, que incluso hasta parte de su fortuna, o gran parte de su fortuna, la dedicó solamente para eso. No sé si perdió toda su fortuna por salvar a judíos. Un gran ejemplo de cómo nosotros debemos
ayudar a esa otra persona, a ese otro prójimo, aunque no piense como yo, pero es un ser humano. Ahí donde presento también ese ejemplo, por eso vengo y realzo tu historia y te felicito una vez más por eso, porque de alguna manera vamos a influenciar a otros a que nos importe la vida de otros. Mucho más en ese asunto de la pandemia, donde todos estamos confinados y como que a veces nos olvidamos de ese prójimo. Qué importante es pensar en el otro y ayudarlo a tener de pronto alguna vez en su vida esperanza. Un mensaje cortito, apreciado Jan, que tú le digas, tú le puedes decir a los jóvenes en la actualidad que les es difícil de pronto profesar sus principios porque tienen miedo a que los demás digan y de pronto no profeso porque tengo miedo del que dirán. Un mensaje para aquellos que necesitamos ser fieles en los principios, en lo que crees y no tener miedo a poder explicarlos, poder definirlos y que otras personas también puedan enterarse de cómo es tu comportamiento y por qué lo haces de esa manera, sin prejuicios. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Bueno, primero el mensaje es saber en quién crees o en qué crees. Tener bien definido esa parte, en quién crees o qué profesas, o a quién sigues. Porque como tú lo mencionabas, nosotros somos personas que podemos influir en otras personas y esas personas están pendientes de nosotros, en nuestro actuar, en las acciones que nosotros realizamos, en las cosas que nosotros hacemos o en lo que no hacemos. Porque no solamente ven lo que se hace, sino que también ven lo que no se hace. Y simplemente decirles también que nosotros tenemos que aprender a respetar lo que las otras personas creen o en quién creen y también ser firmes en tus convicciones. Cuando tú eres firme en tus convicciones, nadie te va a doblegar en imponerte las creencias que las otras personas tengan. Cuando tú eres firme en tus convicciones, eres firme en lo que crees y eres firme en el amor a quien crees, en este caso, cuando hay una religión, el amor de Dios, en las creencias que tú tienes, ya sea que las agarraste, ya sea en tu juventud, ya sea en tu adultez o ya sea desde pequeño, estar siempre firme. Siempre firmes. Cuando nosotros estamos firmes, nunca vamos a caer o a dejar que otras personas impongan lo que creen, sino que vamos a estar tan firmes de que nosotros vamos a estar muy firmes en esas creencias, que no vamos a dejar que otras creencias que vengan se pongan en nuestra mente. Solamente firmeza y respeto. Perfecto, muchas gracias Jan por estar con nosotros aquí en Panorama TV. Ha sido un gusto poder tener esta entrevista con un personaje, porque sí hay que ser un personaje también para poder decir lo que siente, expresar lo que siente, y más que personaje, decirlo desde adentro hacia afuera y no de pronto tener solamente una apariencia de lo que creo, sino estar convencido y tener firmeza de convicción. Eso es lo que también yo termino en esta entrevista, en esta tarde. La convicción en lo que crees te da la firmeza para poder llevar adelante resultados firmes, sin desescatimar la experiencia y pensamiento de otra persona. Qué bueno poder pensar de esta manera y que todavía podamos ser libres en nuestros pensamientos. Más adelante tendremos más entrevistas con muchos personajes. Los quiero ver activos y también pidiendo que ustedes puedan contactarse con nosotros aquí en Panorama TV y tener también la oportunidad de poder disfrutar de experiencias inolvidables de personajes que marcaron la historia de su vida y que ahora existen y dan ejemplo de eso. Muchas gracias, Jan. Dios esté contigo, del Dios que profesas y del Dios que otros profesan también seguramente admiraron de tu forma de ser, de cómo les ayudaste espiritualmente, y eso es muy relevante en la actualidad. Gracias por estar con nosotros aquí en Panorama TV. Bendiciones. Muchas gracias, Alfonso. Que Dios los bendiga a todos.